buenas noches. Vamos a continuar con la segunda parte. Estamos viendo, recuerdan que la segunda confesión helvética, nuestro hermano René ya dio una introducción de por qué esa confesión, cuál fue el punto principal de esa confesión. Habló de un hermano Zwinglio y ahora estamos viendo los puntos de esta confesión. Entonces vamos en el artículo 1. El artículo 1 se llama así: la Sagrada Escritura es la verdadera palabra de Dios. Dentro de este artículo estamos viendo secciones que conforman este artículo en general. Nuestro hermano Adiel ya nos comentó acerca de por qué 66 libros, por qué el canon, por qué creemos estos 66 y no más. Estaríamos creyendo la palabra incompletamente si aceptáramos aquellos libros pero no los estudiáramos y no los creyéramos como palabra de Dios. Entonces, ahorita vamos a ver otro punto más. Y el segundo punto de este artículo, primero recuerden que este artículo se llama La Sagrada Escritura es la verdadera palabra de Dios. Entonces, en esta serie de predicaciones que se van a dar, quiero que recuerden el título, porque todos estos puntos o estos temas van a ir referente a que las Sagradas Escrituras es la verdadera palabra de Dios. Ahora, este segundo punto se titula La Biblia nos enseña de manera perfecta lo que es toda la piedad. La Biblia nos enseña de manera perfecta lo que es toda la piedad. Y ya no se pudo. Pero quiero que podamos ver, fíjense, el título nos da mucha luz también de esto. Estaba platicando con nuestro hermano Jorge y escuchen el título: La Biblia nos enseña de manera perfecta lo que es toda la piedad. Muchas veces, a veces pareciera que es complicado o difícil entender qué significa la piedad. A veces nos preguntamos, el hermano Jesús ya ve que nos cuestiona con los términos. Y ahora vemos que la Biblia nos enseña de manera perfecta lo que es toda la piedad. Ese es el título de este punto 2. Quiero leer lo que dice la confesión y quiero que prestemos atención por qué menciona este título y lo que sigue. Ahora, dice así: toda la Iglesia de Cristo dispone pues de una completa exposición de lo que corresponde a una pura enseñanza de la fe salvadora y de la vida agradable a Dios. Por eso prohíbe Dios claramente que se añada o quite nada a lo que está escrito. En esto se basa nuestra opinión de que en esas escrituras se nos ofrece la verdadera sabiduría y la piedad, el perfeccionamiento y cómo dirigir las iglesias, la enseñanza en todos los deberes de la piedad y también la demostración de las doctrinas y la refutación de todos los errores y de igual modo todas las amonestaciones necesarias. Ya lo señala la palabra apostólica que dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar. También dice el apóstol a Timoteo: esto te escribo para que sepas cómo conviene comportarse en la casa de Dios. Ahora recuerden, el título es la Biblia, ese conjunto de libros que vimos anteriormente que es palabra de Dios, que el Señor en el transcurso de los años ha venido uniendo y consideramos que realmente es Dios hablándonos. Ese libro nos enseña de manera perfecta lo que es toda la piedad. La pregunta es, realmente, a veces
pareciera que es fácil decir, bueno, sí, la Biblia me enseña eso, pero el problema a veces es que no creemos que ese libro o esa Biblia es palabra de Dios. Entonces comencemos primero creyendo que realmente esos 66 libros son Dios hablándonos a nosotros. Y cada vez que vayamos a ese libro y leamos ese libro, vamos a entender y a creer que verdaderamente nos está enseñando todo acerca de cómo debemos vivir piadosamente o acerca de toda la piedad. Ahí está. Ya no pude poner mis diapositivas, pero creo que con eso basta. Entonces pueden leerlo con su mente, con la vista, pero quiero que lo que nos enseña este artículo y lo que estos hermanos tratan de mostrarnos, ellos dicen, bueno, esta Biblia, estos libros que pasaron por un tiempo en el cual no fue fácil, hubo sangre, hubo muerte de personas, ahora ese libro es tan importante que ese libro nos enseña de manera perfecta toda la piedad. Ahora vemos aquí y quiero que podamos ver cómo estas personas, estos hermanos, trataron de formular este título y cómo a través de lo que ellos describen realmente el título tiene sentido. Dentro del párrafo vemos que ellos tocan un texto en específico y es Deuteronomio 4:2, creo que ahí lo pueden ver hasta el inicio. Y vamos a ver que de ellos desprenden todo lo que vienen diciendo o todo lo que dice en este texto. Quiero que leamos otra vez la confesión. Dice, toda la iglesia de Cristo dispone pues de una completa exposición de lo que corresponde a una pura enseñanza de la fe salvadora y de la vida agradable a Dios. Por eso prohíbe Dios claramente que se añada o quite nada a lo que está escrito. En esto se basa nuestra opinión de que en esas escrituras se nos ofrece la verdadera sabiduría y la piedad, el perfeccionamiento y cómo dirigir las iglesias, la enseñanza en todos los deberes de la piedad, y también la demostración de las doctrinas y la refutación de todos los errores y de igual modo todas las amonestaciones necesarias. Ya lo señala la palabra apostólica que dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar. También dice el apóstol a Timoteo, esto te escribo para que sepas cómo conviene comportarse en la casa de Dios. Ahora quiero que veamos cómo exactamente este texto de Deuteronomios 4:2 es el que estos hermanos tomaron para mostrarnos lo que ellos están tratando de describir aquí. Ahora podemos dejarlo así, podemos invertir y poner esta sección donde dice, por eso prohíbe Dios claramente que se añada o quite nada de lo que está escrito. Podemos preguntarnos ahora, ¿por qué ellos tratan de sustentar que toda esta Biblia que nosotros tenemos nos enseña de manera perfecta lo que es toda la piedad? Y ellos sustentan esta parte en este texto, Deuteronomio 4:2, y quiero que puedan escucharme y si pueden ir también al texto. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios y yo os ordeno. Nuestro hermano David ya
tocó el libro de Deuteronomio hace unos meses y él nos enseñaba, nos mostraba que dicen que es como una segunda ley, pero realmente es como una recapitulación de la ley. Vemos que ellos están por entrar a la tierra prometida y el Señor le dice a Moisés que les muestre realmente la ley que sus antepasados o que sus padres obedecieron en parte, pero que realmente ninguno de aquella generación anterior iba a entrar. Ahora vemos que hay algo que nos muestra aquí de una forma un poco diferente. No añadiréis a la palabra que os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios que yo os he ordenado. Fíjense, Moisés les está diciendo que no añadan o no disminuyan. Los hermanos acá dicen no añadas o no quites. No es como que podamos ver y decir, bueno, hay que tomar lo que es bueno nada más. El Señor ha prohibido cosas, pero también nos muestra que dentro de lo que Él nos ha dado es todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, si volvemos al título, la Biblia nos enseña de manera perfecta. Fíjense, el título dice, la Biblia nos enseña de manera perfecta. No nos dice que la Biblia es perfecta, no porque no lo sea. No nos dice, no nos habla de otra perfección, sino de la manera en la que a la Biblia nos enseña a nosotros es perfecta, es completa, es absoluta. Entonces, deberíamos nosotros buscar fuera de las Escrituras algo más o algo que podamos decir, bueno, las Escrituras no me enseñan aquello que yo necesito. Ahora vamos a ver unas cosas, porque podemos decir, bueno, si la Biblia nos enseña de manera perfecta, pero fíjense que aquí lo cierra diciendo lo que es toda la piedad. O podemos decir, bueno, es que la Biblia no enseña todo, porque si yo voy a la Biblia no puedo encontrar cuestiones avanzadas de matemáticas, cuestiones avanzadas de ciencia. Podemos encontrar muchas cosas referentes a esos temas, sí, pero el punto principal de la Escritura no es hacerte un experto en matemáticas, no es hacerte un experto en alguna otra ciencia. Realmente vemos puntos importantes o cosas que nos hacen ver, que el Señor también nos hace ver. Por ejemplo, estaba platicando con un hermano y la Biblia nos enseña a sumar, por ejemplo, y uno se puede pensar, y podemos divagar mucho en que, bueno, es que la Biblia no es completa porque no nos enseña todo. Pero vemos que estos hermanos lo cierran a que la Biblia en lo que nos enseña es en el punto o en el propósito de las Escrituras, lo que es toda la piedad. Ahora, ¿qué es lo que, porque ellos sustentan en Deuteronomio 4:2 que la Biblia nos enseña todo? Y ellos dicen que Moisés les dijo al pueblo que no deben añadir o no deben quitar a estas palabras, y estas palabras se refieren a los decretos y a los estatutos que Moisés ya había enseñado y que Moisés les volvía a repetir a ellos. Ahora, ¿por qué Moisés tenía que repetirles otra vez estos mandamientos, estos decretos, estos estatutos? Porque ellos iban a entrar a tomar posesión de una tierra que no era suya, que el Señor les iba a dar, pero en esa tierra no es como si no habitase nadie y ellos iban a llegar simplemente y se iban a acampar y decir, bueno, iban a vivir, porque iban a cometer el mismo error o el mismo pecado que sus padres. Se iban a olvidar de Dios, aún viendo los milagros que Él hacía, aún viendo cómo el Señor los sustentaba. Y ahora Moisés le dice que no deben quitar o poner a esos mandamientos, porque el Señor los ha dado y es todo lo que ese pueblo necesita para vivir dentro de esa tierra prometida.
para saber cómo conducirse en esa tierra prometida, para saber cómo tratar aún a esos pueblos que están ahí cerca. Y comentábamos hace rato cómo Dios manda a Saúl a destruir un pueblo, y él parece que sí hizo todo, pero dijo, no, bueno, creo que el Señor se equivocó, ¿no? Entonces vemos que ellos entienden a través de Deuteronomio 4:2 que el Señor nos ha dicho todo en su palabra, y todo lo que está en su palabra es lo que necesitamos nosotros para que podamos vivir de acuerdo a ese propósito que tiene la Escritura. Ahora, si vemos el primer punto, por decirlo así, dentro de este texto, es que toda la iglesia de Cristo dispone pues de una completa exposición de lo que corresponde a una pura enseñanza de la fe salvadora y de la vida agradable a Dios. Fíjense, ahora dice, la iglesia dispone de una completa exposición de lo que corresponde a una pura enseñanza de la fe salvadora y de la vida agradable a Dios. Ahora preguntémonos, ¿realmente dentro de la iglesia tenemos todo lo que necesitamos? Estos hermanos dicen que la iglesia de Cristo tiene a su disposición por medio de esta palabra. No dice que ellos hacen todo, dice que dispone a través de las Escrituras, de una completa exposición de lo que corresponde a una pura enseñanza de qué, y ellos muestran dos cosas, de la fe salvadora y de la vida agradable a Dios. Ahora, ¿tenemos que ir a algún otro lado para ver cómo el Señor ha salvado a su pueblo? ¿Creemos que realmente el Señor nos muestra en toda la Escritura cómo Él ha salvado a su pueblo? Tenemos que ir, tal vez preguntarle a otras personas, a un psicólogo, cómo debemos vivir delante del Señor. Creo que si Deuteronomio 2 cierra y dice que no quites y no pongas a esos mandamientos y a esos estatutos, es porque el Señor nos ha dado todo lo necesario para que nosotros podamos, uno, saber cómo el Señor nos ha salvado, y otro, para que sepamos también cómo vivir agradablemente delante de Él. Ahora, ¿necesitaríamos nosotros buscar en otra parte, preguntarle a alguien más, observar la naturaleza nada más? Sería incompleto, y creo que si creemos que la Biblia es palabra de Dios, creeremos que también que el Señor ha hablado a través de esa palabra y nos ha dicho cómo Él nos ha salvado. Amén, sí, amén. Cómo debemos confiar en Él, depender de Él, y cómo debemos conducirnos delante de Él en esta vida. Ahora, Moisés hace lo mismo con este pueblo, les muestra los mandamientos. ¿Por qué? Porque ellos están por entrar a una tierra que ellos no conocen, que ellos no se la ganaron, pero que el Señor les prometió dar. Ahora, ellos tenían que entrar a un lugar donde tenían que volver a iniciar, pero tenían que saber cómo el Señor, quién era el Señor, cómo debían conducirse delante de esos pueblos. Recuerden que los pueblos que vivían alrededor de ellos no eran pueblos que seguían a Jehová, que también hacían holocaustos por agradecerle a Dios. No, al contrario, eran pueblos paganos, eran pueblos que no amaban al Señor. Entonces, si este pueblo entraba simplemente a vivir y a hacer lo que ellos querían, realmente iban a acabar igual o peor que sus padres. La generación anterior no entró porque no fue obediente al Señor. Ni uno de esa generación, ni aún Moisés, leemos ahí que el Señor le dijo nada más, obsérvalo de lejos porque ahorita no vas a entrar.
Entonces vemos cómo ellos sustentan que todo lo que el Señor ha dado, todo lo que el Señor ha dicho, y esos mandamientos y decretos es todo lo que la iglesia necesita acerca de cómo debemos creer en el Señor y cómo debemos conducirnos delante de Él. Los hermanos lo pusieron así: toda la iglesia de Cristo dispone pues de una completa exposición de lo que corresponde a una pura enseñanza de la fe salvadora y de la vida agradable a Dios. Por eso prohíbe Dios claramente que se añada o quite nada de lo que está escrito. Fíjense, no solamente el Señor dice, bueno, lo que está aquí lo vas a hacer y ya, o no es como que el Señor dice, te permito estas ciertas cosas, sino que el Señor también prohíbe cosas, y vemos que Moisés hace lo mismo: no disminuiréis, no añadiréis a esta ley que el Señor les ha dado, a estos estatutos o a estos decretos que el Señor les ha dado. Entonces hay cosas que el Señor prohíbe y hay cosas que en su voluntad Él nos ha dado para que sepamos cómo conducirnos delante de Él y aún dentro de la iglesia. Ahora, fíjense que toda la iglesia de Cristo dispone, dicen. Entonces, la iglesia es la que tiene esa verdadera palabra de Dios, a quien se le fue dado esa verdad, a quien se le fue dado esta ley. Entonces, la iglesia es la que tiene esa completa verdad. Entonces, nosotros debemos alegrarnos, debemos ponernos contentos, porque cada vez que se expone la Escritura, sabemos que en ella podemos encontrar todo lo que necesitamos para saber cómo vivir una vida piadosa, para saber cómo el Señor ha obrado a través de su Espíritu para salvar y regenerarnos a nosotros. Dentro de la Escritura está cómo debemos o cómo podemos nosotros vivir toda una vida de piedad. Escuchamos y decimos, no, este es un hermano piadoso, esta es una hermana piadosa, y muchas veces pareciera que de cómo entendemos esa palabra nosotros, de qué forma la podemos entender. Es una persona que todo el tiempo está leyendo, todo el tiempo está simplemente de rodillas orando, y podemos ver que no basta simplemente con que nosotros oremos o con que simplemente leamos todo el tiempo, sino que realmente esa escritura, esa palabra, realmente haga un efecto y un cambio en nuestras vidas. Porque no sirve de nada que podamos simplemente estar orando todo el día o leyendo todo el día si no aplicamos esa palabra a nuestras vidas. Entonces, todo lo que necesitamos para saber cómo conducirnos delante del Señor está dentro de la Escritura, dentro de este libro que nosotros tenemos a la mano. Ya vimos anteriormente que no fue fácil que los 66 libros se unieran. Hubo problemas, hubo muertes. Ahora, el valor que ese libro tiene es completo, y vemos que el Señor, a pesar de todas las circunstancias que pasaron, nos ha dado una forma completa en la cual nosotros podemos caminar delante de Él, y cómo su iglesia dispone de esa verdad, dispone de esa palabra y dispone de una forma completa en la cual nosotros podemos progresivamente escucharla, aprenderla y aplicarla a nuestra vida. Ahora dice la siguiente parte: en esto se basa nuestra opinión de que en esas escrituras se nos ofrece, y ellos marcan ciertos puntos aquí, basan su opinión en qué, en lo que acabo de mencionar anteriormente, en el texto que dice que no hay que quitar, no hay que añadir, y todo lo que el Señor nos ha dado es suficiente para que podamos saber cómo conducirnos delante de Él, cómo podamos
saber y conocer esa salvación que Él nos ha dado. Entonces ellos dicen, nosotros nos basamos en esto y nuestra opinión viene de esto, acerca de que las Escrituras nos ofrecen la verdadera sabiduría y la piedad, el perfeccionamiento y cómo dirigir las iglesias, la enseñanza en todos los deberes de la piedad y también la demostración de las doctrinas y la refutación de todos los errores y de igual modo todas las amonestaciones necesarias. Vemos cómo ellos también pueden ver a través de lo que Moisés le dijo a este pueblo, porque Moisés también le dijo que de ellas, de esta palabra, van a ser sabios y van a ser inteligentes delante de esos pueblos que ustedes van a encontrarse. Y esos pueblos van a decir, qué gran nación son ustedes. Entonces vemos que a través de la Escritura podemos nosotros realmente encontrar la verdadera, no si se vas a encontrar la sabiduría, vamos a encontrar la verdadera sabiduría y la piedad. Ahora la pregunta es, ¿cierto que dentro de la Escritura nosotros encontramos la verdadera sabiduría? Creo que el claro ejemplo es el libro de los Proverbios. Y si nosotros comenzamos a leer el libro de los Proverbios, no simplemente te dice, bueno, te doy unos consejos para que sepas mucho y sepas cómo hacer las cosas bien, sino que empieza el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Estas escrituras nos muestran la verdadera sabiduría y la piedad, el perfeccionamiento, cómo dirigir las iglesias, la enseñanza en todos los deberes de la piedad y también la demostración de las doctrinas y la refutación de todos los errores y de igual modo todas las amonestaciones necesarias. Vean cómo en esta parte nada más nos hace ver que las escrituras nos hacen sabio en la verdadera sabiduría, nos muestran la verdadera piedad, el perfeccionamiento, cómo debemos nosotros dentro de la iglesia saber cómo dirigirnos. Porque si se han preguntado es por qué la iglesia funciona de esta manera. Ahorita aquí donde estamos nosotros, ¿por qué funcionamos de esta manera? Y dijeran por ahí, ¿será porque el hermano Jorge así nos dice que se tienen que hacer las cosas nada más? ¿O será porque los hermanos del consistorio dicen, bueno, ellos piensan y dicen, bueno, creo que hay que hacer las cosas de esta manera? Creo que la misma sabiduría que los hermanos del consistorio toman de las escrituras, el mismo consejo de las escrituras de cómo dirigir la iglesia. Hace un rato el hermano Ariel leyó un pasaje de cómo Pablo le escribe a su discípulo y lo instruye en cómo también él debe dirigirse, cómo él debe caminar delante del Señor dentro de la iglesia, cómo debe ser diligente. Entonces esta palabra, esta ley, esta Biblia que nosotros tenemos son suficientes para que nosotros sepamos la verdadera sabiduría, la verdadera piedad, entender por qué lo que hacemos nosotros dentro de esta iglesia lo hacemos de esta manera, por qué decimos que nos vamos a dirigir de esta forma, vamos a hacer las cosas de esta forma, no simplemente porque nos place, sino porque vamos a la Escritura y creemos que el Señor nos ha dado todo consejo, nos ha dado toda palabra para que sepamos cómo conducirnos delante de Él, cómo sepamos cómo conducirnos delante de Él en su iglesia. Y ahora estos hermanos también muestran en la parte final, ya lo señala la palabra apostólica que dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar. Segunda de Timoteo 3:16, también dice el apóstol a Timoteo, esto te escribo
para que sepas cómo conviene comportarse en la casa de Dios. Ahora, ellos también no solamente dicen, bueno, hay que creerla porque dicen por ahí que es palabra de Dios. Vemos, y creo que ya hemos escuchado varias veces, que la palabra es inspirada, y creo que, si no mal recuerdo, nuestro hermano Jorge hace 8 días dijo que la inspiración no es como nosotros la comprendemos o como el mundo la entiende hoy en día. Por ejemplo, Caleb, que toca la guitarra, se inspira tal vez en su esposa y compone una canción, pero esa no es la inspiración de la que habla aquí. Y creo que dice que fue exhalada de, o sea, el Señor está hablando a través de la palabra. Y si queremos escuchar la voz de Dios, simplemente hay que leer la Biblia en voz alta. Ahora, esta palabra es verdadera, esta palabra es absoluta y es completa porque viene de la boca de Dios. Y es donde ellos también dicen, toda palabra es inspirada, es dicha divinamente por la boca de Dios y es útil para enseñar, para redarguir. Entonces todo esto que ellos muestran realmente viene de la boca de Dios y debemos creer que lo que nosotros leemos, que lo que nosotros entendemos es palabra de Dios. Tal vez a veces puede pasar en nuestra mente o en nuestro corazón de decir, bueno, es que es un libro, yo no le veo mucho poder, mucha autoridad a ese libro, porque si fuera como los tiempos antiguos donde se para un hombre y nos grita la palabra de Dios, tal vez ahí sí nos alertemos más, tal vez ahí sí nos preocupemos más. Pero la misma palabra que esos profetas del Señor clamaban, proclamaban, es la misma palabra que nosotros podemos ver cada vez que leemos las Escrituras. Entonces, esa misma palabra es con autoridad, esa misma palabra es con verdad, y que esa misma palabra nos enseña a nosotros cómo debemos conducirnos en nuestro día a día, cómo debemos saber acerca de esa salvación que el Señor nos da. Entonces, los hermanos de esta confesión también sustentan lo que ellos dicen a través de que esta palabra es verdadera, esta palabra es palabra de Dios, es inspirada divinamente y ella nos enseña todas las cosas. Y como también le dice Pablo a Timoteo, para que él sepa cómo conviene comportarse en la casa de Dios. Muchas veces, creo que a veces llegamos y los hermanos que pasan nos recalcan lo que vamos a hacer, cómo vamos a orar, cómo vamos a hacer las cosas, qué es lo que nosotros estamos haciendo cada vez que venimos delante del Señor dentro de la iglesia. No porque salgamos de la iglesia o del templo, bueno, ya el Señor ya no me está viendo, el Señor ya se quedó ahí atrás y ya puedo comportarme como yo estoy acostumbrado a comportarme. Creo que esta Biblia nos enseña completamente cómo debemos conducirnos, no solamente dentro de la iglesia, sino cómo conducirnos aún en nuestro día a día, de una forma piadosa en la que estemos aplicando esta palabra, en la forma en la que nosotros trabajamos, en la forma en la que nosotros nos comportamos con nuestros compañeros en el trabajo, en nuestras casas, con sus hijos, con sus esposas. Entonces vemos que las Escrituras son suficientes y hay un tema muy extenso todavía para hablar sobre la suficiencia de las Escrituras y cómo ellas son las Escrituras, como son todo lo que nosotros necesitamos para conocer a Dios, para saber la voluntad de Dios, para saber qué es lo que el Señor demanda de nosotros. Y vamos a leer otra vez toda la confesión y dice así:
Toda la iglesia de Cristo dispone pues de una completa exposición de lo que corresponde a una pura enseñanza de la fe salvadora y de la vida agradable a Dios. Por eso prohíbe Dios claramente que se añada o quite nada a lo que está escrito. En esto se basa nuestra opinión de que en esas escrituras se nos ofrece la verdadera sabiduría y la piedad, el perfeccionamiento y cómo dirigir las iglesias, la enseñanza en todos los deberes de la piedad y también la demostración de las doctrinas y la refutación de todos los errores y de igual modo todas las amonestaciones necesarias. Ya lo señala la palabra apostólica que dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar. También dice el apóstol a Timoteo: esto te escribo para que sepas cómo conviene comportarse en la casa de Dios. Ahora, creo que hay muchas áreas, muchas formas en las que las escrituras nos enseñan a nosotros. Nos enseñan a través de la predicación, nos alimentan a través de la exposición de la palabra, pero si vemos también, nos enseña cómo refutar aquellos errores que existen dentro de la iglesia todavía y que el mundo trata de inculcar. Entonces, ¿será que las escrituras nos manda a pelear con los demás? ¿Nos manda a ponernos en conflicto con los demás? Creo que hay un momento donde realmente es necesario mostrar lo que la escritura dice y defender lo que la escritura enseña, porque hemos leído los credos, y los credos no nacieron simplemente porque, bueno, no tenían nada que hacer los hermanos y dijeron, bueno, hay que hacer esto y ya para que se quede como un registro en la historia. No, sí, había un problema, había quienes creían algo diferente a lo que la escritura enseña, y ellos no fueron a ningún otro lado más que a la escritura. Ahora, esta confesión podemos verla, podemos creerla, pero tenemos que volver a la escritura y revisarlo poco a poco para decir, ¿será cierto que en Deuteronomio 4:2 está lo que estos hermanos sustentan? Que la iglesia de Cristo dispone de una completa exposición. Vemos que Moisés le muestra esos mandamientos al pueblo y le dice que no quite y que no ponga nada, porque así ellos van a vivir, así ellos van a entrar, así ellos van a saber cómo dirigirse dentro de esa tierra prometida, la cual ellos iban a tomar por posesión. Entonces, lo que Moisés le está diciendo no simplemente está, bueno, recuérdenlo, piénsenlo y a ver qué hacen. No, en ese momento ellos tenían que cumplirla, esa ley, literalmente, porque iban a poseer esa tierra. Ahora, anteriormente en el Antiguo Testamento vemos que las promesas eran de cuestiones literales, en cuestión terrenal. Ellos literalmente iban a tomar una tierra. Ahora, nosotros no podemos decir que, bueno, si yo obedezco la palabra de Dios, el Señor me va a dar un terreno, el Señor me va a dar aquí algo más. No, porque el Señor ya nos ha dado a su Hijo, que creo que es todo para nosotros. Ese templo por el cual los judíos lloraron tanto por reconstruirlo. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro camino al Padre. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es toda nuestra verdad. Entonces, toda esta piedad que muestra acá, que dice, la Biblia nos enseña de manera perfecta lo que es toda la piedad. Toda esta piedad no simplemente se basa en que yo diga, bueno, sé cómo leer un pasaje, lo entiendo y ahora simplemente lo voy a aplicar así como lo entendí. Tenemos que ver que toda esta piedad se basa en la obra de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él nos enseña a que debemos dirigirnos volteando a ver a Él
y caminando todos los días de nuestras vidas hasta que podamos llegar a Él. Entonces, esta vida de piedad no simplemente se basa en que memoricemos pasajes, sino que sí hay que memorizarlos, sí hay que guardarlos, pero siempre observando a nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros hemos no ganado, sino lo que el Señor nos ha dado es a nuestro Señor Jesucristo. No nos ha dado una tierra literalmente, sino que nos ha dado algo mayor. Y confiemos que todo lo que nosotros necesitamos se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, que está descrito en esta palabra que el Señor nos ha dado. ¿Queremos conocer la voluntad del Señor para nuestras vidas? Creo que necesitamos leer las Escrituras. A veces, por ejemplo, en los domingos, cuando tenemos Santa Cena, hacemos lo que es el tiempo puritano. Y hay ciertas preguntas que nos hacemos entre nosotros. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo está tu pasión por servir a Cristo? Y pareciera que son preguntas que, pero pues, al hermano, pues, ¿qué onda con su vida y con mi vida, no? Pero creo que es parte de que podamos ver cómo el Señor sigue obrando en nuestros corazones y cómo cada uno de nosotros es animado, es exhortado a que podamos voltear a ver las Escrituras para que sepamos cómo dirigirnos en la iglesia, cómo dirigir nuestra casa, cómo dirigir a sus esposas, y que puedan entender a través de las Escrituras que no es simplemente, bueno, porque el hermano me dijo que tengo que hacerlo, lo voy a hacer, o porque sé que tengo que hacerlo y lo voy a hacer. No, cada vez que leamos las Escrituras, entenderlas, y si no las entendemos, creámoslas y sigamos estudiando hasta entenderlas, para que sepamos cómo vivir de una forma piadosa, conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay muchas cosas de la cual el Señor nos ha mostrado y enseñado a través de su palabra. Entonces es cuestión de que nosotros podamos observar las Escrituras, observar las áreas en las que nosotros vivimos y cómo las Escrituras aún nos enseñan cómo educar, cómo enseñar, cómo poder dirigirnos en la iglesia. Entonces, ¿habrá algún área en la que las Escrituras no nos enseñe cómo vivir de una forma piadosa? Creo que las Escrituras nos enseñan todo acerca de toda la piedad en la cual nosotros debemos vivir. Y quiero terminar con una imagen que me agradó bastante referente a esto mismo. Y dice: el cristiano frío no es el que no grita, no salta, no da vueltas ni hace ruido. El cristiano frío es aquel que, escuchando la verdad del Evangelio, no la pone en práctica en su día a día. Y creo que si tenemos toda la palabra y todo el consejo de Dios en nuestras manos, ahorita que son tiempos de paz, por decirlo así, creo que podemos realmente darle gloria a Dios y disfrutar de más tiempo en poder meditar en la palabra, poder estudiar la palabra, poder memorizar la palabra, porque dentro de ella está todo el consejo del Señor, como Él nos ha dado todo ese consejo por el cual nosotros podamos guiarnos y dirigir tanto nuestra vida, y que podamos entender que aquella salvación que Él nos ha dado.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario? ¿Qué opinión tienes acerca de estas personas que piensan, no de aquí, porque no me perdió nadie de aquí de esto, pero tuve una plática con yo no lo llamaría pastor, pero él se llama pastor de una iglesia que es psicólogo, y él afirma que la escritura no está completa, no está clara para enseñarle a los hijos, que por eso hay materiales didácticos, que por eso hay materiales psicológicos, hay terapias funcionales para todo esto. Y yo platicaba con él, se lo comentaba a mi papá, de que pues le dije, no sé, para mí yo te puedo decir que desde el punto de vista cristiano o de la escritura eres una persona diabólica, porque si niegas la autoridad de la palabra, entonces estás haciendo lo que Satanás quiere hacer con todas las religiones, negando a Cristo, haciendo que las personas quieran hacer méritos. Entonces me gustaría escuchar tu comentario. ¿Qué opinión tienes acerca de este tipo de personas? Creo que todos conocemos personas así, y las escrituras nos enseñan, por ejemplo, el libro de Judas nos enseña que debemos nosotros contender ardientemente por la verdad, pero creo que al inicio les comentaba que si no creemos primeramente que la Biblia es palabra de Dios, creo que el resto va a ser simplemente una discusión sin un propósito. Y ahora, si no creemos cómo llegar a ese entendimiento, y es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Creo que Él nos dijo que Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Y si nosotros no tratamos de hacerle ver primero la realidad de que Dios existe y que Él ha dado su voluntad y sus palabras a través de esta Biblia, creo que ponernos a discutir con alguien sería muy cansado, que simplemente trata de jugar, a decirnos a ver qué piensa esa persona. He tenido pláticas con personas que lo hacen no con el interés de aclarar una duda en su mente, sino con el interés de simplemente están aburridos y quieren a ver con qué entretenerse y ponerse a discutir con alguien. Creo que si los debates o los conflictos que han habido en el transcurso de la historia nos muestran que sí es necesario mostrar la verdad cuando tiene que ser necesario. Los credos no nacieron de la nada, hubo un conflicto, hubo un problema, se tuvo que solventar ese problema a través de la escritura, y creo que nosotros podemos ver la naturaleza del problema que nos están dando e ir a las escrituras para dar una solución, porque si nos ponemos a discutir, yo pienso esto, tú piensas esto, creo que se va a tornar más que nada en una discusión y no se llega a ninguna finalidad. Y creo que cuando tratamos o cuando nosotros tratemos de aclarar un tema, siempre es con la finalidad de que esa persona realmente pueda entender lo que la escritura dice, no lo que yo estoy diciendo. Ahora, yo soy, tal vez por mi carácter, no me gusta andar discutiendo con nadie, pero me ha tocado partes donde tengo que hacerlo, y debemos conocer nosotros la Biblia primero para poder dar un punto o una respuesta correcta según las escrituras. Ahora, referente a la psicología que mencionas, creo que no es tan sana desde mi punto de vista, porque no trata de llevarte a un entendimiento según las escrituras, sino un entendimiento según el ser humano. Y sus pensamientos son muy humanistas en cuestión de querer controlarte o manipularte. Y creo que las escrituras son muy claras en lo que nos dicen, y no tenemos por qué tratar de hacerle ver a una persona o tratar de convencer a una persona o manipular a una persona para hacerle ver que es un pecador.
Las escrituras son claras al decirnos que todos estamos o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y creo que si hay momentos donde debemos contender por la verdad y hablar acerca de lo que las escrituras dicen, creo que sí es necesario hacerlo. Esta confesión y otras confesiones que hemos visto, y los cánones y los credos, nacieron de ese tipo de conflictos. Pero también hay que ser prudentes al ver la intención de las personas, si realmente hay un deseo, un interés por aclarar eso en sus mentes, o simplemente es de decir, bueno, a ver, quiero provocar a esta persona y a ver qué hace. Todo pasa. Yo he tenido compañeros que son así, que simplemente tratan de entretenerse con uno, y a uno ahí va y cae en eso. Entonces debemos aclarar las escrituras, sí, hacerles ver que las escrituras son palabra de Dios, realmente hacerles ver eso. Ya el Señor va a orar también en su corazón de esa persona para hacerle ver su error, o simplemente no va a creer. Y es lo que puedo comentar. ¿Puedo hablar? Sí, chévere. Sí. Mira, dice la palabra que toda palabra de Dios es inspirada por Él. Es decir, que es amplia para enseñar, para corregir, para redarguir. Yo creo que nosotros que conocemos la palabra ya no nos tenemos que quebrar la cabeza con gente que la tiene mal, pues. Lo que tenemos que hacer es mostrarle palabra, y la palabra lo va a convencer, porque la palabra de Dios dice que Él está detrás, velando por su palabra. ¿Para qué? Para que se cumpla. Sí, y si no quieren, pues que no quieran. Pero la palabra es palabra de Dios, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para enseñar. Ya no hay otra la palabra, nada más que vamos a dar al que se crea que sabe mucho. Sí. Lógicamente, como dices, no. Sí, y es lo que tratamos de hacer cuando compartimos el Evangelio. Simplemente exponemos la palabra y no tratamos de decirles, bueno, ya la entendiste, ahora quieres orar para que el Señor te nazca de nuevo. Es que de todos modos la palabra lo va a convencer. Así es. Es la palabra que va a convencer a una persona que no quiere. Así es. Sí, el Espíritu del Señor es el que obra en el corazón del hombre y lo convence realmente de que es palabra de Dios. Sí. Ahorita estamos aquí y venimos aquí porque creemos que el libro que leemos nosotros, el libro que se expone aquí, no es cualquier otro libro, sino que es la palabra de Dios que nos enseña a nosotros cómo debemos obedecerle al Señor, cómo debemos honrar al Señor y glorificar al Señor con nuestras vidas. Entonces, es el Espíritu del Señor el que hace toda la obra, y son los hechos del Espíritu los que nosotros vemos reflejados en la historia. Amén. Yo añadiría el comentario. Estaba yo leyendo Deuteronomio 4 y me causa intriga que le advierta al pueblo que no le añadan ni le quiten, no solo porque pone eso en riesgo su vida, ¿no? Porque estos mandamientos que el Señor les da tienen un objetivo, y Él mismo se los dice, que deberían lograr en ellos que sean su sabiduría y su inteligencia, y cuando esa ley esté en sus corazones o en sus mentes, dice después en el verso 6, que los pueblos iban a escuchar eso, y entonces dirían que este es un pueblo sabio y entendido, y que es una nación grande. Y solo hay una vez en la Escritura en la que algo así sucede, y es con Salomón. Ahora, lo que me parece bastante interesante es que no es que el mundo no tenga sabiduría, entre comillas. El mundo ha generado su propia sabiduría, o ha generado su propia enseñanza. Tenemos a los griegos, tenemos a los egipcios, tenemos diferentes culturas,
Y no es porque solo Dios hable sobre la vida, ¿no? Sino se debe a que Dios es el autor de la vida, es el autor del ser humano. Y en materia de lo que estabas diciendo, de que la Biblia no es un libro, que podemos decir, no es un libro científico necesariamente, no se escribió con ese fin, no es un libro astrológico, astronómico, que enseñe biología, anatomía, etc. Que toque todos estos detalles es asombroso, pero su objetivo nos ayuda a delimitar bastante bien con qué objetivo o cómo es que la Escritura nos dice que es suficiente para todo. Y retomando el título, que dice que nos enseña de manera perfecta todo lo que es la piedad, debe ayudarnos a examinar aquellas cosas que ya creemos, aquellas cosas que ya practicamos y plantearnos si son la manera correcta de hacerlas, porque al saber que el ser humano ha generado diferentes conocimientos por la historia y diferentes estrategias dinámicas de aprendizaje, necesitamos cuestionarlas si son la manera en la que debemos vivir como cristianos. Y te planteo que ese día un ejemplo. Un maestro puede pensar que solo porque va a dar clases no debe tratar de ajustar su metodología para honrar a Dios. Pero cuando tú examinas un poco, las metodologías de enseñanza son casi, puedo decir, 100% griegas. No están basadas en la Escritura, no procuran basarlas en la Escritura, están basadas en la psicología, están basadas en el humanismo, están basadas en el pragmatismo, están basadas en los conocimientos de la sabiduría humana y principalmente griega, ¿no? Ahora, cuando tú miras otros aspectos en la economía, en la sociología, miras cosas similares. Entonces, suena interesante oír que la Escritura es suficiente para toda nuestra vida, pero a veces no lo tomamos tan real como debe ser, que la Escritura sea realmente nuestra fuente de sabiduría para todas las cosas que hacemos. Y lo hago porque el Señor les dice que guardar estos estatutos y estos mandamientos va a hacer que sean librados del Señor mismo. Y lo dice en el verso 2, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Sí? Les dice, no le añadas, no le quites, porque no solo está en juego el que vivas bien, entre comillas, humanamente viable, sino el que Dios te discipline, te castigue por preferir algo más que su verdad, o por aminorar su verdad, o por suplantar su verdad. Entonces, haremos bien en examinar de dónde viene la fuente de los conocimientos que tenemos. Cuando tratamos de reflexionar sobre la vida, sobre lo que es el ser humano, sobre su comportamiento, sobre sus vicios, tenemos resoluciones que suenan inofensivas. Por ejemplo, decir que alguien que es borracho es alguien enfermo y dar por sentado que eso es verdad, ya nos está desviando de lo que la Escritura dice cuando menciona que ser un borracho es pecado, o emborracharse es pecado. Y así hay otros ejemplos de pecados que el ser humano ha convertido en enfermedades para aminorar el impacto del pecado, para no tener que hablar de cuestiones del pecado. Algunos ya le llaman fijaciones solamente, pero no les llaman como la Escritura los nombra. Hay quienes piensan que pueden estar enfermos hacia el sexo, y la Escritura dice que eso es lujuria. La Escritura dice que eso es, en el caso, puede ser adulterio o fornicación, y no le llama que solo están enfermos por un deseo sexual, entre comillas, incontrolable, sino hay una especificación de la Escritura. Y cuando hacemos eso, aminoramos la responsabilidad sobre el hombre, dejamos de mencionar que algo es pecado y nos acostumbramos a llamarle de otra forma. Entonces eso tiene consecuencias hacia nosotros directas,
directas, y más cuando sigues leyendo el 4 y dice que esto deben enseñárselo a sus hijos y deben preservarlo una y otra vez. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos permite, Señor, estar reunidos. Gracias porque nos permites levantar nuestras peticiones y oraciones delante de ti, Señor. Gracias porque confiamos que has escuchado, Señor. En su momento tú vas a responder conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, y ayúdanos a poder seguir meditando en tu palabra, poder hacernos sabios, Señor, para que podamos tomar decisiones correctas según tu palabra en cada área y aspecto de nuestra vida. Gracias por este día, gracias porque nos has permitido poder estar reunidos como tu iglesia y con tu iglesia, Señor. Gracias por todo, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.